Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior estuvimos analizando cómo el Espíritu Santo, Dios, estaba guiando las cosas para que Cornelio conociera a Pedro, escuchara las palabras del Evangelio y aceptara a Cristo y se uniera a la iglesia cristiana. En este tema queremos abordar algo sobre el Espíritu Santo. Dejaremos por un momento de hablar de lo sucedido con Cornelio para analizar otra obra que el Espíritu Santo hizo en beneficio de la iglesia. La obra del Espíritu Santo era enseñarnos acerca del plan de la redención, enseñar a la humanidad del amor de Dios, del amor de Jesús, de la obra hecho por ellos como creadores de la humanidad y redentores de la humanidad, lo que habían hecho para que nosotros pudiéramos también entender, conocer toda la verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña toda la verdad. Dentro de la obra del Espíritu Santo estuvo el inspirar a los hombres a los cuales se les llamó profetas para que escribieran la Biblia. Dentro de la obra del Espíritu Santo estaba en conducir, ayudar a la iglesia cristiana en su obra de la predicación del Evangelio y que todo ser humano que quisiera pudiera ser guiado a toda la verdad, pudiera seguir a toda la verdad. Es más, la obra del Espíritu Santo es mucho más abarcante. Donde quiera que se predique el Evangelio, donde quiera que se hable acerca de Dios, acerca de la enseñanza bíblica, está presente el Espíritu Santo haciendo su obra. Yo mismo en esta temática que estoy presentando, en más de una ocasión, cada vez que voy a presentar un tema, oro, le pido a Dios que me guíe y me dirija y me dé su Santo Espíritu para que lo que voy a enseñar sea la verdad y esté en armonía con la Biblia, que me haga conocer el mensaje que debo compartir y después lo comparto. Y cada momento, cada instante que estoy hablando, estoy encomendándome a Dios para que me guíe en esta obra. No digo esto ahora como una propaganda para que me escuchen. Lo digo porque es lo que hago, porque tengo el temor de Dios de saber que si estoy ocupando un lugar para hablar del Evangelio, para hablar de la Biblia, debo decir lo que es correcto, porque si no, a Dios tendré que darle, eh, pero por la otra parte, lo que es correcto, porque yo también deseo que los demás conozcan a Dios y sigan a Dios en una forma correcta, y por eso lo estoy haciendo. Aquí voy a ocupar un tiempo para señalar algo que el Espíritu Santo también hizo en favor de la iglesia, en beneficio de la predicación del Evangelio y en guiar al ser humano al camino correcto de la salvación. Aunque aparentemente la obra que hizo el Espíritu Santo aquí llegó a ser negativa, no para el Evangelio, sino para personas que quisieron burlarse de Dios y aprovecharse del Evangelio. Personas que formaban parte de la cizaña que el diablo siempre trata de entrar o de poner en la iglesia
para dañar a la iglesia. Solo que aquí el Espíritu Santo obró para que esto se diera a conocer y la iglesia fuera fortalecida y esta cizaña no entrara y no dañara más a la iglesia. Hago una pequeña explicación ahora. Cuando la iglesia cristiana comienza, en su organización, ellos lo hicieron de tal manera que todas las personas que tenían riquezas, que tenían posesiones económicas, ya fueran tierras u otra posesión económica que fuera, ellos se convertían a Dios y entonces todo lo que ellos poseían lo vendían y lo llevaban a los dirigentes de la iglesia. Como que ellos habían dado todo su riqueza a la iglesia, entonces la iglesia los mantenía a ellos, pero ellos daban esa riqueza a la iglesia no para ser mantenidos por la iglesia, sino para ayudar a mantener a los pobres de la iglesia. Y de esta manera la iglesia tenía suficiente riqueza, suficientes fondos para ayudar de tal manera que en la iglesia cristiana todos los bienes eran en común y no habían pobres, todos tenían sus necesidades cubiertas. Entró o comenzó a formar parte de la iglesia cristiana un matrimonio. Este matrimonio vieron cómo algunos vendían sus heredades, daban sus posesiones a la iglesia y eran mantenidos por la iglesia porque en realidad no era que la persona era mantenida por la iglesia, sino que esas personas con sus posesiones ayudaban a mantener a otras personas, de tal manera que los bienes eran en común para la iglesia cristiana. Por eso tenían cultos juntos, comían juntos, porque estaban unánimes en los bienes terrenales, también así como en los bienes espirituales que tiene que ver con su relación con Dios. Cuando ellos vieron esto, en el capítulo 5 del libro de los Hechos se registra esta historia y vamos a presentarla. Dice en el versículo 5, comienzo a leer en el versículo 1, en cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió su posesión y y sabiéndolo también su esposa, o sea, se pusieron de acuerdo los dos esposos, se quedó, comienzo otra vez el versículo 2 a leer, y sabiéndolo también su esposa, se quedó con una parte del dinero, trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, vendió su heredad en una cantidad de dinero. Se quedó con una parte, no dice aquí qué parte fue, se quedó con una parte y el resto lo puso a la disposición de los apóstoles para que fuera utilizado en beneficio de la iglesia, en beneficio de los pobres. De esta manera, Ananías y Zafira tenían ellos el dinero que habían guardado, que se habían quedado con él, y además la ganancia era completa porque iban a ser alimentados, sustentados por la iglesia el resto del tiempo. O sea, esto era una mentira, era un fraude, un robo que se estaba planeando para hacerlo a la iglesia de Dios. Cuando Ananías vino y trajo ese dinero delante de Pedro, Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo.
Los apóstoles de la iglesia estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, Pedro sabía lo que Ananías y Zafira estaban planeando y lo que estaban haciendo. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo? Pedro le dice a Ananías: ¿por qué te dejas guiar por el diablo y tratas de mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué Ananías murió? El relato bíblico enseña aquí que Ananías muere porque Dios le quitó la vida. El Espíritu Santo le quitó la vida. Los jóvenes de la iglesia, dice el versículo 6, enterraron, sacaron al cadáver y lo sepultaron. Pasada unas 3 horas, entró su esposa, sin saber lo que había sucedido. Entonces Pedro le preguntó: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella respondió: Sí, en tanto, porque esa fue la cantidad que Ananías le dijo a Pedro. Y Pedro lo estaba haciendo para saber si Zafira estaba de acuerdo con Ananías en mentir y dañar a la iglesia. Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? A la puerta están los pies de los que han sepultado a tu esposo y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su esposo. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino un gran temor porque vieron cómo Dios estaba obrando y protegiendo a su iglesia, no solamente de un fraude que le fueran a hacer, sino Dios estaba protegiendo a su iglesia de que en el seno de la iglesia se hicieran eh, estas cosas de robo, de extorsión y de engaño. Era tratar de poner la mentira dentro de la iglesia. El padre de mentira es el diablo. Estas personas entraron con toda su conciencia, entraron a la iglesia buscando beneficios terrenales de la iglesia. Y esto nos enseña una gran lección. Hay hijos de Dios que se entregan a Dios y son fieles a Dios y dan su vida por Dios.
y dan su vida por la iglesia. Millones a lo largo de la historia han testificado con su vida que son hijos de Dios y sirven a la iglesia. Y han muerto como mártires y han perdido todo lo que tienen por seguir a Dios. Pero también hay seres humanos que se aprovechan para vivir de la iglesia y para beneficiarse no con la salvación, sino para beneficiarse en su amor al dinero, en su amor a las posesiones mundanas, beneficiarse de la iglesia para esto. Tal y como sucedió en los tiempos que esto sucedió lo de Ananías y Zafira, donde Pedro también es un protagonista principal. Dios obró en protección de la iglesia, pero hay un mensaje. A lo largo de todos los tiempos, ha habido personas como Ananías y Zafira que han tratado de vivir no para el Evangelio y para Dios, sino vivir de la iglesia. Tomarla como algo sobre lo cual ellos tener la garantía de sus necesidades humanas, pero sin el amor de la predicación del Evangelio y sin el amor de servir a la iglesia. Puede que haya muchas personas que caigan en esa trampa, pero es una trampa que puede haber para los pastores o para personas que son empleadas de la iglesia. Porque la iglesia de Dios tiene personas que los emplean como pastores, los emplean como administradores, los emplea en distintas necesidades que la iglesia tiene y estas personas reciben una remuneración. Si un pastor está en la iglesia por el dinero que recibe, por las ventajas materiales que recibe, su fin será igual que el de Ananías y Zafira. Siempre ha habido engañadores, siempre ha habido falsos pastores, siempre ha habido personas que no sirven a Dios por amor a Dios, sino por las ganancias materiales. Y todas esas personas, a menos que se arrepientan, están condenadas a la muerte. Y una garantía que en la Biblia hay de que esas personas, si no se arrepienten, van a morir porque Dios les va a quitar la vida. Y la vida que estoy me refiriendo aquí no es esta vida que nos morimos por el que estamos en un mundo pecador, sino en la vida, la muerte segunda, la muerte que Cristo murió por nosotros, que nosotros estamos aprovechándonos de la iglesia, si es que lo estamos haciendo. Este es un mensaje que debe tener en mente cualquier persona y que no se engañe a sí misma, porque así como el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, también Satanás, el padre de mentira, nos puede guiar a toda mentira. Y Satanás puede engañarnos a nosotros mismos en nuestros motivos por los cuales servimos a Dios. Y si no lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, que es guardar la ley de Dios, por amor a la iglesia de Dios, que es el campo donde está el trigo de Dios, las ovejas de Dios que han de tener la vida eterna. Si no lo hacemos por eso y lo hacemos es por las ganancias terrenales y humanas,
nosotros estaríamos perdidos. Tengamos cuidado, no seamos engañados por el mal. Debemos servir a Dios y a su iglesia los que somos pastores, los que hemos vivido del Evangelio, porque si no, tendremos que dar cuenta a Dios. Viendo otra vez más a la obra del Espíritu Santo. Algunos señalan que el Espíritu Santo es una emanación del Padre o es el Hijo divino, el Hijo de Dios, la parte divina y que eso es el Espíritu Santo. Eso no es verdad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Cristo presentó como el otro consolador, o sea, un consolador igual a él. Si Cristo dijo a la iglesia que rogaría al Padre para que enviara al Espíritu Santo, y resulta que el mismo Espíritu Santo es el mismo Cristo, Cristo estaría diciendo mentira. Cristo no podría haber dicho rogaré al Padre para que, sencillamente hubiera dicho yo voy al cielo, pero como soy omnipotente, omnipresente, como Dios, voy a estar con ustedes. Cristo dijo que vendría otro consolador a ocupar su lugar y que el Padre lo enviaría. Cuando Pedro dice, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, es porque mintió al Espíritu Santo y la Biblia aquí señala al Espíritu Santo como Dios. Es el Espíritu Santo haciendo una obra en beneficio de la iglesia, en cuidado de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios. Por eso fue que puse esta historia aquí junto con la que puse con lo de Cornelio y Pedro. Es la obra del Espíritu Santo, Dios obrando en favor de su iglesia. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.